Es algo común que cuando se quiere cortar un árbol urbano, se argumente que el árbol estaba podrido. Este es un argumento bastante poco acertado, pero que impacta mucho a las personas, independientemente, digamos, de qué significa ese concepto en el mundo vegetal. Porque la verdad es que las personas comunes y corrientes no tienen por qué saberlo. Por otro lado, nosotros sabemos que, y lo hemos visto, digamos, en la prensa, comúnmente, que este argumento del árbol podrido son árboles que no tienen espacio en su interior, presentan una oquedad. Y el término oquedad está bien utilizado porque oquedad puede ser un espacio creado de forma natural o artificialmente. Y cabe la posibilidad, en ese contexto, de que aquella oquedad que tiene el árbol en su interior sea un proceso natural. ¿Por qué digo esto? Porque los árboles, en la medida que pasa el tiempo, que son árboles juveniles, adultos, árboles maduros y después árboles senescentes, ancianos o veteranos, como diría Ted Green, estos árboles van perdiendo la funcionalidad de su médula y la funcionalidad de parte del xilema, que sería el duramen. El xilema tiene albura en su parte más externa y duramen en su parte más interna y en contacto con la médula. ¿Por qué se pierde esta funcionalidad? Porque se tapan los orificios o los poros que conectan una célula con otra, y como conduce agua con nutrientes, con partículas, estos poros se van tapando y pierde funcionalidad entonces la parte central del árbol. Y pueden ocurrir dos cosas: que el árbol conserve esos tejidos o que el árbol pierda esos tejidos. Pero son procesos naturales. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros estudiamos lo que se entiende por pudrición en fitopatología, se explicitan, se muestran tres tipos. Una en la que el hongo o los hongos consumen la lignina. La lignina es oscura y queda la celulosa, que es de color más claro. Hay otro tipo de hongos que consume la celulosa y deja la lignina, que es de color más oscuro. Y hay un tercer tipo de pudrición donde los hongos consumen tanto celulosa como lignina y queda un color intermedio, pero siempre en los tres casos esto es posible verlo porque quedan restos de el árbol, del tejido del árbol ahí, y se puede visualizar esta situación. Esos serían árboles podridos. Lo que mucha gente ignora, bueno, entre otras cosas, digamos, es el que la savia bruta, el agua que absorben las raíces en los árboles, sube por la parte más externa del xilema, que es la albura, y no por el duramen ni la médula. Probablemente en la etapa juvenil sí, en la etapa inicios de la adultez también. La humedad y el agua que absorbían las raíces subía por la médula y por el xilema completo, que todavía no se diferenciaba. Pero a la medida que se diferencia, la humedad sube por la albura. Entonces, hay voces de espanto cuando ven que el árbol tiene una oquedad en su interior. Y es porque, primero, suponen que
la humedad de las raíces ya no sube hacia la copa, cuando los árboles rebrotan y viven súper bien, no hay problema. En segundo lugar, porque en los planteles frutícolas es muy raro y extraño que se acepte un árbol en estas condiciones. Básicamente porque afectaría a la producción y podría, entre comillas, contagiar a otros árboles. Y en tercer lugar, porque las personas que en general trabajan con árboles urbanos tienen en su mente conceptos que son bastante atávicos, antiguos, poco desarrollados, donde asumen ciertas funciones estructurales de defensa del árbol que el árbol vacío, el árbol con oquedad, no podría cumplir. Por ejemplo, la compartimentación. Lo que estas personas no asumen es que, si bien muchos árboles tienen oquedades adentro de forma natural, y eso está comprobado, y les puedo mostrar los argumentos en libros que no son míos, esta exposición de estas oquedades internas se producen debido a la poda que se realiza a especies que no conservan su duramen a través de todo su ciclo de vida. Hay especies que conservan su duramen a través de todo su ciclo de vida. Las coníferas, por ejemplo, la caoba, que en la medida que tiene más edad, más oscura se vuelve la madera de su interior, los tejidos internos. Y de esa manera, esta diferenciación no cabe en su mente, en la mente de estas personas. Entonces practican poda, dejan heridas que a poco tiempo se vuelven oquedades y uno puede mirar inclusive hacia el interior del árbol. Los menos acostumbrados a vivir en sociedad y en las urbes y en las ciudades ponen papeles ahí, botan basura al interior del árbol, pero bueno, esa gente siempre va a existir aunque no queramos, digamos, esas costumbres. Volviendo al tema, diremos que entonces que la bibliografía no considera como pudrición, es decir, no considera como resultado de la presencia de patógenos el hecho que el árbol esté vacío en su interior, sino que tiene tres terminologías: la pudrición blanca, la pudrición gris y la pudrición parda. Tiene esa metodología para el caso de ataque de patógeno. Entonces, ¿cómo uno podría imaginar que esto ocurre y por qué ocurre en realidad? Bueno, ocurre porque, por ejemplo, Bidwell, que tiene un libro muy hermoso de fisiología vegetal, dice que el árbol no es capaz de alimentar todos sus tejidos. Lo que produce la copa del árbol, el almidón que produce la fotosíntesis, no es capaz de alimentar todo el árbol. Entonces, el árbol va abandonando los tejidos internos. Porque, primero, ya no son funcionales. Y segundo, porque no le alcanza y prefiere alimentar aquellos tejidos que sí le sirven para poder vivir en el tiempo. En segundo lugar, está el tema de que también el árbol es capaz de reabsorber nutrientes, de reabsorber todo aquello que le sirve para poder seguir viviendo. Entonces, claro, porque si uno encuentra un árbol con una oquedad, uno pudiera decir, bueno, pero ¿dónde se fue todo el tejido que estaba ahí? Porque no está en ninguna parte. Bueno, lo que pudo haber ocurrido es que fue reabsorbido. Esta última idea que yo les planteo podría ser objeto a lo mejor de alguna investigación para poder dilucidar si eso efectivamente ocurre.
Lo que sí les puedo decir es que árboles de 30, 40, 50 años que no tienen ninguna herida, no tienen ninguna posibilidad de que hayan ingresado patógenos a su interior por alguna parte, sí se ha encontrado que no tienen tejido en su interior. Entonces lo más probable es que el árbol esté reabsorbiendo todo aquello que necesita. Bien, ¿por qué hacer esta pequeña explicación de los árboles podridos que no están podridos? Porque son así. Porque hay muchas especies. Bueno, en el mundo hay más de 70.000 especies de árboles. En una ciudad como, no sé, como Santiago, pueden haber más de 200 especies. En una ciudad como San Joaquín o Algarrobo, pudieran haber 120 especies. 125, 127. Distintas. Más una serie de 20 o 30 tipos de arbustos también distintos. Entonces, muchos de estos son así. Muchos de estas especies arbóreas, no, en la medida que crecen, van abandonando sus tejidos internos. De tal manera que el argumento de que hay que cortar un árbol porque está podrido es bastante poco ajustado. ¿Y por qué es poco ajustado? Porque ha sido estudiado. Ha sido estudiado por ejemplo, Klaus Matek. Klaus Matek dice que cuando el espesor vivo del contorno del árbol tiene más o menos hasta un tercio de tejido vivo, el árbol puede sobrevivir bastante bien porque tiene una estructura de tubo. Nosotros sabemos que los tubos son muy resistentes, se doblan, pero no se quiebran. Entonces, no es un tema que no haya sido estudiado, ha sido estudiado. Pero cuando nosotros hemos visto que árboles que tienen 50% de tejido vivo, se pone el grito en el cielo y estos árboles son talados. Lo que no corresponde. Además, la decisión de talarlo tiene también que ver con la altura del árbol. Si son árboles bajos que tienen 2,5 metros, 3 metros de altura, y tienen todavía vigor y están en condiciones de seguir viviendo, no hay para qué talarlos. ¿Ya? Excepto aquellos árboles que por sucesivas remodelaciones o por estos proyectos paisajísticos que se hacen de ciclovías y otras cuestiones, se le ha reducido la tasa a tal punto que ya no tienen espacio por donde las raíces puedan respirar y seguir creciendo. Ese es otro tema respecto del cual también hay mucho desconocimiento. Y digo desconocimiento por no decir ignorancia. Hay otra persona que ha estudiado este tema también, que es Lothar Wessely. Lothar Wessely dice que con un 25% de tejido vivo, alrededor en la parte externa del árbol, tampoco habría problema y hasta este sería como el límite. Si tienen 25 o menos, él piensa que habría que talarlo. Pero hay especies que viven así. O sea, si fuera por aquello, tendríamos que prohibir todas aquellas especies que a cierta edad producen oquedad en su interior. Yo creo que es más fácil prohibir la tala indiscriminada, prohibir la poda, por ejemplo, prohibir la poda que no tiene sustento, para poder proteger estos árboles y poder lograr que sigan viviendo como es su naturaleza y como su proceso evolutivo lo ha determinado. Así que cuando escuchen hablar del árbol podrido, cuando escuchen hablar de que van a talar un árbol porque está podrido, lo más probable es que la persona que esté argumentando aquello no tenga idea de cómo funcionan los árboles, de cuáles son las especies que producen oquedades durante su ciclo de vida
y cuáles son las especies que no producen oquedades. Por ahí hay un libro de botánica, un tratado de botánica, el Strasburger, que en alguna de sus ediciones habla de los árboles medulosos, porque son árboles que conservan su médula durante todo su ciclo de vida, y da un montón de ejemplos. La pregunta es, ¿cuáles son los árboles oquedosos? Aquellos árboles que en la medida que van creciendo y se van desarrollando, van eliminando ellos mismos los tejidos interiores donde podrían servir para que los patógenos pudieran albergarse ahí. O sea, el producir oquedades, el autoproducir oquedades para los árboles es hasta una medida de sanidad, porque evita que haya lugares donde los patógenos puedan residir. Bueno, lo dejo hasta aquí porque es un tema más complejo en el sentido de que tiene que ver también con otras condiciones de entorno y tiene que ver con una medición y una evaluación concreta del árbol, no en términos de riesgo, sino una primera evaluación para ver las características que el árbol tiene y según aquello poder tomar decisiones más a fondo. Pero decir de buena a primera lo vamos a talar porque está podrido, no, eso no corresponde y no debiéramos tenerlo en cuenta. Debemos pasar, yo estoy dispuesto y lo estoy haciendo, desde la antigüedad al siglo XXI. Y yo invito a todas aquellas personas que tienen distintas profesiones, que trabajan con arbolado urbano, que entiendan que el arbolado urbano es un tipo de árbol distinto, específico, que hay que tratarlo de una manera diferente porque se comporta de una manera diferente y tiene distintas necesidades. Es un árbol que está en la ciudad para producir servicios sociales, servicios económicos, servicios ambientales, servicios psicológicos, porque bajan el estrés, por ejemplo, en las personas, permiten que las personas recuperen la concentración, etcétera, etcétera, etcétera. Hay más de 45 beneficios que los árboles producen en la ciudad. Y para eso necesitan una copa. Necesitan que su copa esté lo mejor desarrollada posible. Y no necesitamos excusas para andar matando árboles. Al contrario, necesitamos conocimientos para cuidar los árboles. Les habló Santiago del Pozo, ingeniero forestal, experto en arbolado urbano.